Todo el mundo tiene un lado oscuro. Algo que no quieres admitir, una parte de ti que no te gusta. No lo digas en voz alta, solo recuérdalo. Ese miedo que aparece a las 3 de la mañana. Esa rabia que tragas. Esa versión de ti que rechazas cada vez que te ves al espejo. Jung lo llamó la sombra. Y lo que nadie te dijo, lo que la mayoría sigue ignorando, es que ahí, en esa parte oscura de ti, vive la energía psíquica más potente que tienes. No estás huyendo de tu mayor miedo. Estás huyendo de tu mayor poder. Empecemos por lo básico. Carl Jung, uno de los psicólogos más importantes del siglo XX, tenía una idea que todavía incomoda a mucha gente. Decía que todos cargamos con una sombra. No es metáfora poética, es psicología seria. La sombra es todo lo que reprimiste desde chico, lo que te dijeron que era malo, inaceptable, vergonzoso, tus celos, tu ambición, tu rabia, tu sensualidad, tus ganas de poder. Imagínate esto. Desde los 4 o 5 años, empiezas a aprender qué versiones de ti son aceptables. Llorar, mal. Enojarte, mal. Querer más que los demás, mal. Tener miedo, mal. Y todo lo que no fue aceptable. Lo metiste en una caja, lo enterraste, pero no desapareció. La energía psíquica no se destruye, se acumula. Esa caja sigue ahí. Y con los años se fue llenando. Por eso de repente truenas con alguien sin saber por qué. Por eso te saboteas justo cuando estás a punto de lograr algo grande. Por eso atraes las mismas situaciones una y otra vez, aunque juras que ya cambiaste. No es mala suerte, no es el universo en tu contra. Es tu sombra, operando desde el inconsciente. Y mientras no la integres, ella te va a manejar a ti. Soy abundante, merezco el amor, soy exitoso. ¿Cuántas veces lo has repetido? Yo también he intentado las afirmaciones por muchos años. ¿Y cuántas veces después de un rato aparece esa vocecita que dice: mentiras, no te lo mereces, eso de verdad no es falta de fe? Es tu sombra respondiendo. Mira, las afirmaciones son como pintar la pared sobre el moho. Se ve bonito un rato, pero el problema sigue ahí abajo, y en algún momento resurgirá. Cuando dices merezco abundancia, pero en tu sombra vive la creencia de que el dinero corrompe, que pedir es de débil, que brillar demasiado te hace blanco de envidia. Tu inconsciente va a sabotar cada intento. No porque seas negativo, sino porque hay una parte de ti que tiene más energía que tus afirmaciones de 5 minutos. La sombra lleva años acumulando combustible. Entonces la pregunta real no es ¿cómo afirmo mejor? La pregunta es ¿qué tengo enterrado que está bloqueando la señal? Esto no es nada nuevo, te cuento. Los alquimistas medievales, esos que buscaban convertir plomo en oro, no estaban locos ni eran literales. Operaban en metáfora profunda. El plomo era la parte densa, oscura, rechazada del ser humano. El oro era la conciencia transformada. La gran obra alquímica, la magnum opus, era exactamente esto: integrar la sombra para alcanzar el poder total. Los ocultistas lo llamaban conocer y dominar tu naturaleza inferior. Los chamanes de distintas tradiciones lo llamaban recuperar fragmentos del alma. Los maestros Zen lo decían así: si te encuentras con el Buda en el camino, mátalo. Mata la imagen que tienes de ti mismo para ver lo que hay detrás. Distintas tradiciones. El mismo principio. Lo que niegas en ti mismo te controla. Lo que integras se convierte en poder. Y esto conecta directo con la manifestación. Porque manifestar no es solo visualizar cosas bonitas. Manifestar es alinear toda tu energía psíquica, incluida la que has reprimido, hacia una intención. Cuando integras tu sombra, recuperas esa energía. Ya no gastas el 60% de tu fuerza interna peleando con partes de ti mismo.
Esa energía liberada se convierte en combustible real. Muy bien, aquí está la verdad. Vamos a aprender cómo trabajar con tu sombra para manifestar con potencia real. No es complicado, pero sí requiere honestidad brutal. Paso 1. La lista de lo que rechazas. Toma papel y pluma. Nada de apps, nada de teclado. Escribe, ¿qué rasgos odias en otras personas? Anótalos todos. No te censures. Son egoístas, son manipuladores, son vanidosos, son cobardes. Siempre se quejan. Lo que más te molesta en otros es exactamente lo que reprimiste en ti. Jung lo decía sin rodeos. El mundo exterior es el espejo del mundo interior. Ojo, esto no significa que te conviertas en lo que detestas. Significa que hay una versión de ese rasgo dentro de ti que nunca se le dio espacio de existir de forma sana. ¿Odias a los egoístas? Quizás enterraste tu capacidad de poner límites. ¿Odias a los vanidosos? Quizás reprimiste tu derecho a ser visto y reconocido. ¿Odias a los cobardes? Quizás llevas años ignorando tu propio miedo. Paso 2. El diálogo con la sombra. Esta técnica viene de la psicología junguiana y también aparece en distintas tradiciones chamánicas. Se llama trabajo de partes. Cierra los ojos, respira, evoca ese rasgo que rechazas. Imagínalo como una figura. No la juzgues, solo obsérvala. Y pregúntale, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué viniste a mostrarme? ¿Qué llevas años intentando decirme? Lo que aparezca puede ser incómodo, puede sorprenderte, pero en ese momento de reconocimiento, de decirle a esa parte de ti, te veo, eres mío, ya no te voy a ignorar, algo se libera. Eso es energía psíquica que vuelve a ti. Paso 3. El ritual de transmutación. Aquí es donde la psicología y la magia se encuentran. Toma ese miedo que identificaste, esa rabia, esa vergüenza. No lo tapes. No lo resuelves con lógica. Lo canalizas. Los alquimistas medievales usaban el fuego como símbolo de transmutación. El fuego no destruye, transforma. Cambia la forma de la materia. Así funciona esto. Escribe en papel lo que quieres transmutar. Mi miedo al rechazo se convierte en la valentía de mostrarme sin filtros. Mi rabia ante la injusticia se convierte en la determinación imparable de construir algo propio. Mi vergüenza de pedir se convierte en mi capacidad de recibir con gracia. Quémalo si quieres. No es magia de novela. Es un acto psicológico poderoso. El cerebro no distingue entre símbolo y realidad. Los rituales existen porque funcionan a nivel de programación inconsciente. Jung hablaba de arquetipos, patrones primordiales que existen en el inconsciente colectivo de toda la humanidad. El mago, el guerrero, el sabio, la gran madre. No son fantasías, son estructuras reales de la psique. Y cuando integras tu sombra, activas el arquetipo que necesitas para manifestar. ¿Quieres manifestar abundancia? El miedo al dinero en tu sombra bloquea al mago, al que sabe que puede transformar realidad. ¿Quieres manifestar relaciones? La rabia reprimida y la vergüenza bloquean al amante, la parte que puede entregarse con autenticidad. ¿Quieres manifestar éxito? La envidia reprimida y el miedo a sobresalir bloquean al guerrero, el que puede actuar sin pedir permiso. Cuando integras esas partes, la brújula interna se alinea. Ya no estás mandando señales mixtas al universo. No estás pidiendo abundancia con la boca mientras tu inconsciente grita: el dinero es peligroso. Estás alineado, y eso de verdad cambia las cosas. No necesitas 2 horas al día. Necesitas consistencia. 10 minutos en la mañana antes de ver el teléfono. Pregúntate, ¿qué emoción incómoda siento hoy? No la anules. Nómbrala. Salúdala. Pregúntale qué mensaje trae. 1 minuto de respiración profunda para bajar al cuerpo. Entonces,
y tu intención del día, no como afirmación vacía, sino como declaración desde la sombra integrada. Hoy actúo desde mi poder completo. La integración no es un evento, es un proceso. Pero cada vez que miras a la sombra, en lugar de correr de ella, recuperas un fragmento de tu energía total. Y en algún punto, y esto lo sabe cualquiera que lo ha trabajado, empiezas a notar que las cosas cambian. No porque el universo te premia por ser valiente, sino porque tú ya no estás dividido. Y una persona que opera desde su totalidad es, literalmente, una fuerza distinta en el mundo. Mira, no te voy a decir que esto es fácil. Mirar tu sombra es probablemente la cosa más incómoda que puedes hacer. Pero te digo algo que aprendí de la manera difícil. El crecimiento real no está en la luz. Está en lo que aprendes a hacer con la oscuridad. Si esto resonó contigo, dale like y guarda el video. No porque yo necesite el algoritmo, sino porque la próxima vez que estés a las 3 de la mañana peleando con esa voz interna, vas a querer tener esto cerca. Y si quieres ir más profundo, deja en comentarios cuál es el miedo que más quieres transmutar. No como confesión, como declaración, porque nombrar lo que temes en voz alta ya es el primer acto de integración.